Hay que decir que la educación en sí, la escuela, la pedagogía tienen unas intencionalidades y que esas intencionalidades dan respuesta al para qué de la educación. La introducción del proyecto de ley estatutario podemos decir que es dialéctico en el sentido que se ha venido moviendo, que está abierto todavía a la discusión, que está abierto a la reflexión, a las diferentes propuestas. No se ha cerrado, pero también hay que resaltar que es producto de lo que nosotros hemos llamado la democratización de la política, que es una característica fundamental de este gobierno, que se permite que las comunidades participemos en esa construcción, en esos debates. Es una opción alternativa al sistema capitalista, en el sentido de la educación. La educación del sistema capitalista forma no para la vida, sino para la evolución de la vida. Es una opción distinta a la educación bancaria, que ve al maestro como el centro del saber, los estudiantes como receptivos nada más, como sujetos receptivos, y es una opción distinta a los currículos por competencia. Un proyecto de ley que defiende la educación pública financiada por el Estado para todos y todas en igualdad de condiciones. Andrea. Hay que decir que el proyecto de ley, para recordar, fue radicado, la ley estatutaria fue radicado el 12 de septiembre. Lo mencionó Gabriel para ahora darle 8 debates, 4 en la Cámara de Representantes y 4 en el Senado de la República. Que al comparar el primer documento, por eso dijimos que está en constante movimiento, el primer documento borrador, el segundo documento, encontramos avances significativos. Por ejemplo, dentro de los aportes, elementos a rescatar y que están dentro de ese documento radicado, que están en la ley 115, es el tema de la autonomía institucional, artículo 77 de la Ley General de la Educación, que permite que las instituciones desde su autonomía organicen las áreas fundamentales, pero también introduzcan asignaturas o áreas optativas de acuerdo a sus necesidades. Aparece en el documento del artículo 5, igual la libertad de cátedra, que es un derecho fundamental que nos da autonomía para el desarrollo de lo que hacemos desde el punto de vista profesional y del área de conocimiento en que nos desempeñamos. La educación humanista, si no aparece, por eso no le coloqué el artículo, pero es transversal, he dicho yo que es transversal a todo el documento, porque habla del respeto a los derechos humanos, habla del buen vivir, ese equilibrio con la naturaleza. Y otro elemento más importante, elemento que ha sido suprimido en ese documento, yo hablo de la educación híbrida, debe ser compartida entre lo presencial y lo virtual, pero hay que decir que el mismo Banco Interamericano de Desarrollo le da peso a la educación virtual, a la educación híbrida, por encima de la presencialidad, porque esto está ligado a la reducción del gasto público. Es decir, si es virtual, lo más seguro es que no tenemos que contratar maestros, ni hacer cursos, ni evaluaciones de ingreso al magisterio, ni tampoco tendrían que invertir en la construcción de infraestructura y otras cosas más. Elementos que permanecen, no ha sido posible quitarlos, pero ya figuran menos esas palabras en el documento radicado, que es la competencia y la calidad, que ya han dicho compañeros acá, que son traídas del sector empresarial y que han venido condicionando a las instituciones, ambientándolas para dar paso a convertir la educación en un servicio más del mercado. Andrés. Disertaciones para la discusión y la reflexión. La reforma planteada por el gobierno, en cambio, no riñe con algunos aspectos normativos neoliberales establecidos en la ley, en la Constitución Política del 91, la ley 115 del
2004 y el decreto 1411 del 2022. Nosotros quisiéramos que sí se hubieran presentado esas tensiones en la propuesta con ese marco normativo legal. Pero hay que decir que se agarran de ese marco normativo y que no se pueden alejar de ese marco normativo, y entonces se desprende lo siguiente. Por ejemplo, en el artículo primero, objeto del proyecto, la ley estatutaria está relacionada con ese artículo 67 que nos habla a nosotros que la educación es un derecho de la persona y un servicio público con función social, lo cual son responsables del Estado, la sociedad y la familia. Esa parte de la sociedad, esa parte del servicio público permite que el sector privado participe en función del cumplimiento del derecho fundamental a la educación. Es decir, no le pone límite a lo privado, sigue tal cual como se ha venido desarrollando durante toda esta década. La participación de particulares, eso es lo que acabo de mencionar, la